Ahora sí les cuento de SimpleRoot, que es parte del portafolio de Magical. Esta es una startup de logística que ayuda al retail y a grandes productores y a compañías de última milla a reducir los costos logísticos, los clásicos costos logísticos, y a mejorar también la satisfacción del cliente con algoritmos de optimización. Tienen más de 1.000 clientes y han levantado $13 millones en capital privado, y comenzando desde Chile ya están operando en varios países, incluyendo Estados Unidos y también, por supuesto, el gigante latinoamericano Brasil. Hoy Álvaro es un gran promotor del emprendimiento en Latinoamérica y nos viene a contar de su experiencia, las claves de este proceso y también el financiamiento y expansión. Álvaro, un gusto de tenerte con nosotros aquí en el Magical Summit. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristina? Bien, adelante con tu exposición, te escuchamos. Seguro. Ando desde acá en México, así que desde internacionalmente contándole algunas cosas. Y nada, pues, el foco de la presentación hoy día les voy a hablar un poco como... Yo soy primer founder por primera vez, ya hace 8 años, pero contarle un poco de ese camino, cómo fue levantar capital, dado que estamos hablando un poco cómo es el panorama del mundo del emprendimiento en Latinoamérica. Les puedo contar desde primera manera. Como dijeron recién, han levantado $18 millones en Latinoamérica, así que conozco un poquito de cómo se hacen las cosas. Partí de cuando el boom no era tan fuerte todavía, entonces... desde el dolor, y ahora la parte bonita, y ahora que estamos un poco en el ecosistema medio movido con el Venture Capital y la crisis mundial, así que puedo contar diferentes aspectos y les voy a contar algunas cosas. Como decían, soy Álvaro Echeverría Solís, soy el CEO y cofundador de SimpleRoute. Como decía recién, soy primera vez fundador, soy investigador y data scientist, y también me declaro como coleccionistas de no de VC, aun cuando un par de veces uno que otro sí ha llegado entre medio, y algunas de esas cosas del camino de los no y el camino de los sí les voy contando hoy día. Como decía antes, soy de SimpleRoute. ¿Qué es lo que hace SimpleRoute? Un resumen cortito, porque no quiero enfocarlo tanto en eso, pero ayudarlo un poco a que entendamos. SimpleRoute ayuda a las empresas logísticas. Todavía a algunos nos pasa que te llega este tipo de respuesta. Oye, ¿cuándo va a llegar el pedido? Te responde que va a llegar el producto entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. SimpleRoute ayuda a que te dejen de decir ese tipo de cosas y te digan algo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el mundo logístico es bien complicado. Ahora, por ejemplo, va a entrar Amazon a Latinoamérica, en particular en Chile, y los clientes tienen diferentes ventanas horarias, hay millones de camiones, diferentes entregas, y ese problema matemáticamente y logísticamente es muy complicado de resolver. ¿Qué es lo que hizo SimpleRoute? Lanzó una plataforma de optimización e inteligencia en logística, o sea, somos medios ñoños, y hacemos algoritmos que permiten a estas 1.200 clientes que utilizan nuestra plataforma en toda Latinoamérica y Estados Unidos hacer eficientes sus entregas. Entonces, lo ayudamos con matemáticas y algoritmos a hacer que los productos, los repartos y la entrega de los camiones sean mejores y lleguen a los clientes a tiempo y a forma. La pandemia fue, creo, la mejor cosa, lamentablemente, pero en términos como económicos para nosotros, porque el boom del e-commerce explotó en Latinoamérica con la pandemia. Entonces pudimos aprovechar eso y explotamos muchísimo. Y eso también habla un poco de por qué crecimos también en términos de inversiones, capital de riesgo y cómo nos movimos en ese mercado en general. De hecho, haciendo un pequeño resumen para que conozcamos de lo que les quiero contar, SimpleRoute hasta ahora ha levantado $18 millones en diferentes etapas de inversión. Y cada una de esas etapas de inversión tiene diferentes nombres en el mundo de emprendimiento para los que nos escuchan, que no son tan afines del mundo de startup y están recién escuchando estas palabras de Spanglish que nos gusta harto decir. Un pre-seed que hicimos en 2016, y ahí les voy a contar un poco qué significa eso. Un seed en 2018, una serie A que hicimos en 2020 y hace poco hicimos un bridge, que eso en total nos ha llevado a levantar en total en SimpleRoute $18 millones. Eso nos lleva a un tier como relativamente como alto de inversiones. En general, las startups latinoamericanas hace muy poquito empezaron a levantar mucho capital. Nosotros venimos como de la época en 2016 que costaba mucho levantarlo, y ahora último ha sido mejor, y les voy contando cómo ha ido cambiando eso a través del sistema. Pero la primera pregunta que uno debería preguntarse como startup, como fundador, es ¿por qué va a levantar plata VC? Y esa respuesta el año pasado no era medio porque hay toneladas de capital disponible y quizás lo mejor para hacerlo. Ahora que no está tan disponible y está un poco más complicado hacerlo, es importante preguntártelo, porque al final del día eso delimita una forma de trabajar en tu empresa. Antes comentaba el chico de DataMind un poco de ellos no habían levantado capital, habían sido mucho profitability al principio, y eso define un tipo de trabajo que él había tenido en el pasado. Ahora que uno va al mundo de VC, eso también condiciona ciertos otros números y otras formas de crecimiento. Entonces, el entender por qué quiero levantar plata tiene sentido y es clave para tu negocio, porque de otra forma no lo va a estar siempre en un conflicto interno de por qué lo estás haciendo. En nuestro caso, con SimpleRoute, lo que buscamos desde el principio y por qué levantamos capital de riesgo desde el inicio de nuestra operación es porque cuando encontramos el product market fit, o sea, entendíamos lo que queríamos hacer
¿Y a quiénes queríamos vendérselo? Queríamos tener un crecimiento acelerado. O sea, ser lo más rápido posible, de poder llegar a la mayor cantidad de clientes, de la mayor manera eficiente, para que nuestro producto estuviera en toda Latinoamérica. Por eso hoy día Simperat lo utilizan en 26 países y tenemos operaciones en 6. Eso no es tan normal cuando lleváis tan poquito tiempo de empresa. Así que en nuestro caso sí ha sentido porque queremos hacer un crecimiento acelerado. Y segundo, el mercado logístico en Chile es pequeño. Entonces, para nosotros era clave el concepto de internacionalización. No podíamos crecer solo en Chile y volvernos un unicornio en el mediano plazo solo estando en Chile. Eso teníamos que hacerlo expandiendo en otras regiones y eso involucra capital y involucra aprendizaje. Y en el caso particular del B2B, business to business, donde estamos nosotros, eso requería entender ese mercado particular con gente local. Entonces eso requería capital. Entonces totalmente estaba alineado nuestras ganas de crecer rápidamente en mercados diferentes con levantar capital de riesgo detrás de ellos. Con eso, claro, es súper importante cómo hacerlo. Y después te preguntar, ya, pero, ok, ya entiendo cómo hacerlo. O sea, entiendo por qué hacerlo. ¿Cómo lo hago? Yo al principio no tenía idea. De hecho, como Simperat es mi primera startup y yo no vengo de un sector particularmente socioeconómico muy alto, entonces, lo que te dicen en el mundo de emprendimiento, usualmente te dicen, ¿cómo levantas capital de riesgo? Bueno, family and friends. Family and friends and fools, usualmente te dicen como, ok, yo decía family, yo mantengo mi casa, no hay como mucho family que me pueda pasar plata. Friends, no sé si hay tantos amigos que tuviera plata, la verdad, en mi época yo estaba recién saliendo de la universidad, lo más que teníamos para un completo o algo para comprar en la esquina, no que capital para poder invertir en startups. Y fools, yo era el fool que estaba haciendo una startup, la verdad. Entonces, en ese momento, la forma como fácil que usualmente los emprendedores nacionales o latinoamericanos hacen, que es como, porque el sector latinoamericano de emprendimiento todavía sigue arraigado en un sector socioeconómico particular. Entonces, el family es muy fuerte para conseguir capital. Entonces, en mi caso, tenía que buscarlo en el mundo de los VC. En un mundo que no conocía, porque yo era investigador, como decía antes, yo era data scientist, jamás había estado en el mundo de los negocios. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, el ecosistema latinoamericano es grande y empecé a buscar hartas formas de hacerlo. Empezar a conseguir diferentes inversionistas, hablar con muchos. De hecho, nos metimos a Startup Chile. De hecho, algo importante de nuestro ecosistema de cómo crecer en Simperat fue ser parte de Startup Chile, porque eso nos abrió las puertas a diferentes formas de financiamiento. Y en particular, una de ellas, como empezamos a mirar el ecosistema latinoamericano, esto fue algo que lanzó hace poco AllVP, como de los diferentes países empezamos a analizar, oye, ¿dónde invierten? ¿Quiénes invierten? ¿Cómo invierten en cada uno de ellos ya? Y vimos algo interesante. Nosotros, como no sabíamos todavía bien cómo crecer, cómo estar en el mundo de inversiones y cómo hacer una startup escalable, una buena forma de hacerlo era a través de una incubadora. Entonces buscamos algunas que tuvieran renombre y en particular para el mundo B2B fuimos parte de 500 Startups. Y de hecho eso en 2015, de hecho, como que quedamos como parte de 500 Startups y eso fue un pequeño hito porque logramos inversión y no fuimos parte de 500 Startups en Latinoamérica, sino que de Estados Unidos. De hecho nos fuimos a vivir con mi fundador con Eyal a Silicon Valley como año y medio, 100% enfocado en tratar de decir cómo puedo conseguir que esta startup volverla a un laboratorio para que crezca. Entonces hicimos en Estados Unidos nuestro seed round y al principio fue complejo. ¿Por qué? Porque en el mundo de inversiones, y les va a pasar bastante cuando estén tratando de levantar capital, el concepto de lead investor va a aparecer constantemente en la vida de ustedes. ¿Y qué les va a pasar constantemente? Cuando hablen con fondos de inversión, si es que no tienen ese lead investor, como que no va a haber tanto interés. Algunos van a estar esperando, van a estar tratando de pensar cómo hacerlo, van a decir ya, cuando tenga el lead investor conversamos. Pero después de que llega eso, tú te vuelves la niña bonita del lugar, la verdad. Y eso fue lo que pasó con Simperat. De hecho, cuando 500 Startups decidió invertir en nosotros, todo el ecosistema latinoamericano quería invertir en Simperat. Y eso fue súper interesante, porque esto fue, recordemos, 2015, final de 2015, principio de 2016. El ecosistema latinoamericano no era tan fuerte como el actual. Por lo mismo, los inversionistas latinoamericanos en esa época eran mucho más followers de lo que ocurría en Estados Unidos. Hoy día ya hay como tesis de inversión mejor definidas. Pero en ese momento, lo que quedó claro era, ok, un inversionista de Estados Unidos quiere invertir en Simperat. Nosotros vamos a estar felices de seguir este tipo de inversiones. Lo que hizo muy fácil nuestra seed round al principio. Lo complejo fue que en 500 Startups. De ahí en más, pudimos como tomar eso y traducirlo al final del día en una primera ronda de inversión que permitió que creciéramos. Y eso al final del día nos trajo algunos aprendizajes. Algo que aprendí yo en ese momento cuando por primera vez lo hice y como les doy como consejo a los que estén invirtiendo por primera vez, o sea, levantando capital por primera vez, uno piensa que los VC tienen todo el poder de la negociación, pero en realidad los VC nos necesitan mucho a las startups y es como un mutualismo súper clave. Tanto VC como startup nos necesitamos bastante, incluso los VC
tiene mucho incentivo a buscar startups. Y al final del día, su trabajo es hablar con startups. Y lo que hace que uno al principio piensa que la relación es muy asimétrica, que ojalá este fondo de inversión quiera invertir en nosotros, y en realidad, cuando uno va agarrando experiencia, se da cuenta que es algo mutuo, que ojalá nosotros seamos una buena startup para ese fondo y ese fondo gana plata con nosotros. Entonces, hay mucho más poder de negociación en el lado de nosotros como startup que uno lo que piensa al principio cuando uno por primera vez está levantando capital. Otro importante, y esto es una frase que típicos dicen, pero con el tiempo uno va aprendiendo. El dinero del VC es un matrimonio al final del día. No es plata que te dan gratis, es por participación en tu empresa. Y por lo mismo, como buen matrimonio, hay que saber con quién casarme. Definir bien a quién voy a tener en mi cap table, al final del día, define mucho de cómo trabajas en tu empresa. Tú quieres traer smart money, gente que te venga a ayudar a crecer. Y eso fue clave en las primeras etapas de Simperot. Y con eso aprendimos como un colorario que se le llama en el mundo matemático de este mismo segmento. Todavía en Latinoamérica, cuando nos pasaba en 2016, 2017 y un poquito en 2018, eso ya ha cambiado en los últimos años, todavía no había condiciones más raras en Latinoamérica de inversiones. Como yo estaba levantando capital harto en Estados Unidos y también en Latinoamérica, podía ver que en Estados Unidos tenemos ciertas condiciones y en Latinoamérica otras. Entonces, todavía hay cierta educación que había que hacer en esa época. Yo creo que ha ocurrido mucho como ecosistema, que hemos gastado mucha energía enseñándole al ecosistema latinoamericano a invertir mejor, pero quedan ciertos algunos casitos por ahí raros que como ecosistema tenemos que hacernos cargo de generar ese aprendizaje, conversarlos, dialogarlos, darle feedback a esos VC y al final del día difundirlo entre todos. Bonito el pajarito que tengo ahí en la slide. ¿Y qué es lo que pasa? En general, más temprano uno quiere tratar de mantener sencillo todo el tema de abogados con la fondos en ronda de inversiones tiende a ser algo relevante. Así que mantenerlo simple, notas convertibles, que es un safe, y así es que las negociaciones sean más sencillas, no haya muchas complicaciones que hacer y se saca bastante rápido una citra, aunque es lo que fue lo primero que hicimos nosotros. Después, ¿qué vino de eso en Simperot? Y ahí como para no extenderme eternamente y ir conversando después con alguna otras cosas. Hicimos nuestra serie A. Nuestra serie A es cambiar un poco el foco de lo que ocurre, ¿eh? Como que define, de hecho, un momento empresa. De hecho, la gran mayoría de las startups en el mundo no levantan una serie A, muy pocas de ellas levantan serie B, C y D. Es un hito por lo mismo. Porque también el tipo de inversionista y la forma en que esos inversionistas están mirándote y nos miraban a nosotros cambia mucho. Y de hecho también pasa a ser un juego de números. De hecho, en nuestra serie A hablé con todo el ecosistema latinoamericano. Y de hecho, por decir al principio, soy coleccionista de no, porque hay que aprender a que te digan que no, porque es algo que ocurre mucho en el mundo de capital. Para levantar nuestra serie A, yo hablé con 45 fondos de inversión diferentes. Pitch, llegué al board de alguno de ellos. 42 de ellos me dijeron que no. Y 3 me dijeron que sí, de los que nosotros definimos al final uno que queríamos que liderara nuestra serie A. En particular, ese fondo se llama The Venture City, un fondo basado en Miami y Madrid que invierte principalmente en Latinoamérica. Es bastante activo, de hecho, y ahí lo importante es ese matrimonio que decía yo. Tratar de entender cómo ellos me aportan a mí el negocio y cómo yo con ellos podemos construir la siguiente etapa. Y lo que estaba pasando con Simperot en ese momento era justo eso. Estamos transicionando y fue la pandemia. De hecho, nosotros hicimos nuestra serie A justo en marzo de 2020, cuando la pandemia y la incertidumbre estaban en el peor momento. Entonces, puedo entender la incertidumbre que hay ahora, porque eso ayuda mucho a entender qué es lo que pasa hacia el futuro. También algo importante a tener en consideración todo lo que tenga que ver con Corporate Venture Capital. Nosotros, como estamos en el mundo B2B, nos ayudó muchísimo a asociarnos a corporativos para poder seguir creciendo. Y ese capital de corporativos, utilizarlo para el crecimiento de Simperot. Ahora, ¿qué es lo que pueden ser preguntarse todos, cierto? En lo que estaba hablando un poquito el equipo de Betterfly, de Datamind también antes, hay una recesión mundial. Es como el peor momento si yo me pongo a levantar capital de riesgo o no, no sé. Como que da toda esa incertidumbre. La respuesta es sí. O sea, es pésimo momento para levantar capital. Es pésimo momento por dos cosas. Porque hay una recesión y segundo porque los fondos de inversión están siendo cautelosos. Me pasó lo mismo a mí en la pandemia. En la pandemia también estaban siendo súper cautelosos, pero eventualmente cuando entendieron el panorama fue cambiando un poco. Pero por lo mismo, aun cuando quizás pésimo momento para levantar capital, lo importante esto es que todos los buenos proyectos, independiente del estado del mundo en general, si tenéis product market fit real, siempre vais a conseguir capital. Siempre. Y eso es importante entenderlo. Y principalmente en Latinoamérica. De hecho, LabCam lanzó el año pasado esto como, en términos como se ha desacelerado este año, el año pasado, por ejemplo, un poco en las inversiones en Latinoamérica. De hecho, si uno observa, el Q1 y Q2 del año pasado fueron bastante más bajos y con tendencia bastante más a la baja que lo que ocurrió en 2021. Pero lo interesante es que, por ejemplo, yo mi serie A le hice en 2020. Y si se fijan los capitales que había en 2020 versus 2022, es diametralmente mucho más lo que se invirtió en 2022 que en 2020. O sea, ¿qué es lo que pasa? 2021 tendió a ser, hasta ahora por lo menos, un outlier en términos de inversión latinoamericana. O sea, había una buena oportunidad, todavía en una visión de crisis,
y se expandieron mucho las valuations y adicionalmente también los, ¿cómo se llama?, cantidad de capital deployado. Significa que en 2022 se decidió ser un poco más cauteloso, pero seguimos siendo mucho mejor que todavía que lo que ocurría en 2020. O sea, aun cuando sea el panorama un poco más gris, sigue siendo mucho más verde de lo que pasaba en el pasado. O sea, si tú tienes una buena idea que está funcionando y que es lo que ha pasado con nosotros, siempre vas a atraer buen capital. Entonces, el foco que tienes que tener en el fondo es ser un negocio rentable y también crecer. Y el principal foco que tienes que tener es para generar valor a tus clientes. Si no estás generando valor a un cliente, nunca adelanta el capital de riesgo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Por eso tenemos 1.200 clientes. Si tenéis 1.200 clientes, porque generáis mucho valor. Y ese valor se traduce finalmente en crecimiento. Y ese crecimiento se traduce finalmente en gente y fondos de inversión que quieren ayudarnos. ¿Qué estamos nosotros ahora para ir finalizando? Simperro ha tenido un crecimiento bastante explosivo por Latinoamérica. Y lo que contaban antes, de hecho, nosotros decimos lanzar hace muy poquito en Estados Unidos. Estamos tratando de expandir también el negocio hacia Estados Unidos. ¿Y qué es lo que queremos conseguir con eso al final del día? A finales de este año, les contaba pues, el nombre de la presentación, estamos comenzando a levantar nuestra serie B a finales de este año. O sea, estamos ya consolidando el crecimiento, estamos observando cómo está el mercado ocurriendo y estamos a seguir creciendo para el futuro. ¿Por qué y para qué lo vamos a hacer al final del día? Porque queremos transformar a Simperro no solo que es la plataforma número 1 en Latinoamérica, que es lo que ocurre hoy día, sino que la plataforma número 1 de inteligencia mundial, que haga que al final del día el mundo de la logística se transforme dramáticamente, porque creemos que esta tecnología chilena puede ser la número 1 del mundo. Además me gustaron mucho las presentaciones, ahí incluidas a la Rosalía, incluso también dentro de las presentaciones, dándole por supuesto un toque muy particular a la experiencia que han tenido. Felicitaciones a ti, al equipo, y bueno, y esperamos que también este 2023 sea tan provechoso como lo ha sido el 2022. Éxito en todo lo que nos has contado. Muchas gracias.